Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hola Lucy, ¿cómo está? A ver, estamos solamente contigo. Vamos a esperar 2 minutos más para poder dar inicio a la actividad del día de hoy. Ya mismo, ok, está bien. Un ratito Ya. mientras vamos subiendo el material. Y aquí está. Ujú. A ver, son 6:35. Está Lucy, está Hilaria. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra Sí, sesión buenas noches, Miss. ¿Cómo estás? Vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy, ya que esta sesión está siendo grabada y no podemos dar tiempos abiertos, ¿no? No se va a ver muy bien. Entonces, seguro alguna situación han tenido sus compañeras y les ha dificultado ingresar a la actividad de forma regular, ¿no? Más temprano. Entonces, el día de hoy, chicas, vamos a tratar temas o aspectos sobre el currículo y sus conceptos claves, porque también es muy importante, como les decía las semanas anteriores, hay líneas de acción para desarrollar la problemática de investigación respecto al currículum. Y si no conocemos respecto a este tema, no podríamos investigar, no podríamos al menos definir esta situación problemática en relación a cómo se debe manejar o cómo manejan las docentes el currículum, ¿ya? Por ello vamos a observar esta sesión y además pidiendo la participación de ustedes porque ya están en el 7º ciclo y también tienen ya algunos conocimientos respecto al tema del currículum. Vamos a agradecer a Dios por la vocación que nos ha dado en esta vida y por ello le vamos a decir gracias por mi vocación a la enseñanza, concédeme ejercerla con amor, prudencia, sabiduría y paciencia.
Ayúdame a ver a mis alumnos con tu mirada de misericordia para solo captar el bien en cada uno, conocer sus cualidades, alentar sus sueños y proyectos y enseñarlos con dulzura y firmeza a corregir sus faltas y tropiezos. Amén. Ahora, quiero que observen esta Hilaria, esta Lucy, creo, las dos estaban ahí. Vamos a observar esta imagen. ¿Cómo interpretaríamos las imágenes que estamos observando? ¿Qué opina? ¿Qué sentir? Que es, A ver, Miss, Lucy. que hay que están, bueno, ahí está la Miss, ¿no? Y los niños están, haciendo un Sí, desorden. sí, sí. Muy bien, Milagritos, muy bien. Ahí está la Miss y hay un desorden total. A ver, algo más que pudieran observar, que pudieran interpretar. Miss, eh, eh, Miss, también observo ahí que un niño está lanzando la silla y como que la maestra está desesperada al ver que los niños están que lanzan las cosas, pues, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué creen que sucede esta situación de desorden? Miss, ¿es por falta de manejo de aula? Muy bien, por manejo de grupo, muy bien. ¿Por qué más podría pasar esta situación? A ver, pensemos, ¿por qué más? Una maestra que está desesperada en clase, no sabe qué hacer, no maneja el aula, nos dice acá nuestra colega, no maneja el grupo. ¿Qué más? ¿Y porque no ha planificado su sesión de aprendizaje? Muy bien, Milagros, porque no ha planificado, ¿no? Porque posiblemente no ha hecho la planificación del día y se encuentra desorientada. ¿Por qué más podría ser? Miren, es una situación problemática, es una situación de la vida real y nosotros queremos investigar por qué suceden estas situaciones en el aula. Entonces, ustedes me manifiestan falta de trabajo grupal, porque no hay una buena planificación, ¿por qué más? Porque no ha hecho su planificación, me han dicho, ¿no? ¿Por qué más podría ser? Falta de diálogo, Miss, porque los niños, o sea, los alumnos no cumplen sus normas, ¿no? Lo que se acuerda, los acuerdos que se acuerden en el aula, no Muy cumplen. bien, está bien. Podría ser también porque no hay acuerdos establecidos, la maestra no lo trabajó con ellos, muy bien. ¿Ustedes creen que también podría ser porque la maestra no ha desarrollado actividades retadoras? Podría ser también porque la maestra no conoce el currículum y entonces planifica diariamente de acuerdo a lo que ella cree, sin conocer adecuadamente el currículum nacional. También podría ser, ¿verdad? Entonces, podría pasar muchas situaciones para que esta situación suceda en el aula y sucede en la vida real. Entonces, sería parte de una investigación. Podríamos investigar el por qué no se desarrollan las clases con normalidad dentro del aula, a pesar que tienen una maestra que debe manejar ese grupo. Entonces, investigamos nosotros qué situaciones adversas o negativas hay para que esto pueda suceder. Y en relación a ello, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro Google académico o a lo que tiene usted en su biblioteca virtual y empiezan a indagar en artículos científicos, ¿no? El currículum y el desarrollo de las unidades didácticas, el currículum y el desempeño docente, el currículum y el desempeño de los estudiantes. Entonces, para nosotros saber planificar de manera adecuada, para nosotros de tener una planificación en el día, debemos de conocer el currículum. ¿Y quién me podría decir qué es el currículum? A ver, ¿quién recuerda saberes previos? Chicas, googleen, si tienen ahí la maquinita al lado, googleen. ¿Qué es el currículum? A ver, ¿qué será el currículum? ¿Quién encontró la respuesta?
Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Y vamos a ir descubriendo. Miren, chicas, la planificación en el aula, para yo planificar algo en el aula, para yo planificar una situación de aprendizaje, una actividad de aprendizaje, lo primero que yo debo reconocer es que el Currículum Nacional y el Programa Curricular de Educación Inicial nos brindan los aprendizajes o las competencias esperadas que como país deseamos que todos nuestros niños y niñas alcancen. Si no conocemos nuestros CNEP, nuestro Currículum Nacional de Educación Básica Regular, no vamos a estar orientadas. Vamos a desconocer de las competencias y los enfoques de cada competencia. Entonces, el currículum nacional es uno solo para los 3 niveles, pero hay un currículum, de este currículum nacional se desprende el currículum nacional de la educación inicial. Si no conozco el enfoque del nivel inicial, el enfoque de cada competencia o de cada área curricular, estamos también en el limbo. Porque cuando yo quiera investigar el por qué, por ejemplo, cómo se desarrolla el enfoque de las matemáticas, el enfoque de la matemática en los niños de 4 y 5 años, cómo desarrollar las nociones básicas de las matemáticas a partir del currículum nacional. Entonces, hay temas que debemos de investigar respecto al currículum. Para ello, chicas, su currículum nacional de educación inicial debe ser su segunda Biblia. Deben conocer al revés y al derecho que tiene dentro, de qué está compuesto, ¿ya? Entonces, además, luego de conocer mi currículum nacional, de conocer el currículum de mi nivel, yo debo también conocer el proyecto regional, es decir, el PER. Cada región tiene su propio proyecto educativo regional, es decir, su propio currículum contextualizado. El de la región, digamos, de la región de Ayacucho, es muy diferente al de la costa, porque tienen realidades distintas y los niños viven en situaciones distintas. Tienen una vivencia y costumbres diferentes, ¿no? Unos trabajan en el campo, están al contacto de los animales, de la planta, de la naturaleza. Los niños del Callao no, los niños del Callao están en contacto constante, los que están cerca al litoral, del mar, de los autobuses, de las tiendas comerciales. Entonces son mundos o son contextos diferentes. Es por eso que existe el proyecto educativo regional o currículum regional, ¿ya? Entonces, cada región tiene su propio proyecto curricular, pero hay regiones que están en proceso de su elaboración. Además de conocer mi proyecto educativo regional, también debo ir y conocer mi PI, es decir, mi proyecto educativo institucional, mi PCI, mi PAT y mi RI, que son los documentos de gestión de la escuela. Entonces, ¿qué debo conocer primero? A ver, chicas, ¿qué debo conocer primero? Mi currículum nacional, el currículum de educación inicial, el proyecto educativo regional, y luego todo ello debe estar plasmado en mi PI, en mi PCI, en mi RI y en mi PAT. ¿Qué es el PCI? El proyecto curricular institucional. Ahí se plasma lo que yo deseo que el niño sea o cuál es el perfil del niño que yo deseo tener en mi escuela. ¿Ya? Miren, aquí está. El PEN, que es el Proyecto Educativo Nacional, el gigante. Luego el PI, que es el de la escuela, que se concreta en el PAT. Del PI parte para realizar el PCI. Del PI es pieza clave para que pueda salir el RI, el reglamento interno. Cuando yo tengo elaborado mi proyecto curricular institucional, allí, o sea, como ya tengo el perfil del niño que yo deseo tener, tengo el FODA institucional, el FODA de las necesidades y oportunidades, debilidades y fortalezas de mi escuela frente a la tarea educativa. Yo realizo mi programación curricular anual. De la programación curricular anual salen las unidades didácticas. De la unidad didáctica se desprenden pues los proyectos o proyectos, talleres y unidades de aprendizaje.
Y de esto se desprende pues las actividades de aprendizaje o la sesión de aprendizaje. Entonces, una sesión de aprendizaje o actividad de aprendizaje no nace de por sí solita en el aire. Cuando la estudiante va a hacer una práctica en la institución educativa, le dice, usted va a desarrollar mañana la noción grande, mediano y pequeño. Ella no va a desarrollar solamente su sesión de mañana con su sesión que le indiquen, grande, mediano y pequeño, sin observar el contexto. Necesariamente tiene que conocer la unidad, tiene que conocer qué tipo de unidad didáctica es la que está planteando la profesora que le está encargando la práctica de ese día, ¿no? Esta unidad didáctica, ¿a qué corresponde? ¿A qué responde? Al instrumento de gestión del PCI. ¿Se podría facilitar el PCI de su institución educativa para saber cuál es el perfil de niños que necesita esta escuela? Y chicas, entonces, una actividad de aprendizaje no está hecha de por sí sola. Detrás de ello o alrededor de ello giran varios instrumentos que responden al perfil de una institución educativa, a la misión y visión de una institución educativa. Entonces, para ello, hoy vamos a recordar conceptos claves del Currículum Nacional del 2017. Sabemos ahora que hay una encuesta nacional, están pidiendo aportes respecto a modificar el currículum, a mejorar, señala el ministro de Educación, Rosendo, en la actualidad, pero aún es vigente el currículum del 2017. No hay modificatoria aún. Entonces, el Currículum Nacional es un documento normativo que orienta las acciones técnico-pedagógicas a nivel nacional, por lo que se fundamenta en el enfoque por competencias. En tal sentido, especifica las concepciones fundamentales que sostiene. Entre los elementos fundamentales que sustentan están las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje y desempeños, los cuales ayudan al logro de los 11 perfiles del egreso de la educación básica regular. Entonces, ¿el currículum qué es? Un documento normativo, que se da ¿en dónde? Se da en la educación básica regular. ¿Y qué es la educación básica regular? Son los 3 niveles del sistema educativo peruano: inicial, primaria y secundaria, ¿ya? Dentro de este documento normativo están desarrolladas las competencias, y estas competencias tienen sus capacidades, tienen sus desempeños, pero antes de las competencias están los estándares de aprendizaje. ¿Por qué tenemos este documento normativo? ¿Para qué? Es importante este documento normativo porque ahí se señalan los 11 perfiles del egresado de la educación básica regular. Es decir, ¿qué es eso, Miss? Eso quiere decir que este documento normativo se desarrolla en base a lo que queremos que sea el estudiante cuando termine la EBR, es decir, el 5º año de media. ¿Qué tipo de estudiante quiere nuestro país cuando culmine su secundaria? A eso se le llama el perfil del egreso de la educación básica regular, ¿ya? ¿Y cuáles son esos 11 perfiles? O sea, ¿cómo deben salir esos chiquitos en 5º de media? De esta manera. Un ratito. Antes de hablarle de los 11 perfiles, vamos a reconocer qué características tiene nuestro currículum nacional. Miren, chicas, el currículum nacional en educación básica tiene las siguientes características. Es inclusivo, porque ahí se deposita las altas expectativas en todos los estudiantes y considera que todos los estudiantes tienen igual derecho a desarrollar aprendizajes complejos a pesar de las diferencias. ¿Qué significa inclusivo? ¿Solamente los niños que tienen las necesidades educativas especiales? No, ¿verdad? Inclusivo significa también a los niños emigrantes, de los venezolanos. Inclusivo también significa los niños que vienen emigrando de las zonas altoandinas, de las zonas amazónicas a la ciudad. O en todo caso, de forma contraria, los niños de la costa que emigran a la selva o a las regiones altoandinas. Entonces, hay una inclusión. Inclusión también se refiere a que no hay una segregación porque tú tienes o no tienes, o porque tú perteneces a la clase A, B o C. Entonces, es una
El currículum incluye a todos los estudiantes, sin importar sus condiciones, sus características físicas, sus características ideológicas, sus características este, de cultura, costumbres. Todos están inmersos, inclusive nuestros niños con necesidades educativas especiales. Por eso se dice que el currículum es inclusivo. ¿Quién tiene la experiencia de trabajar con niños que tienen necesidades educativas especiales? ¿Alguna de ustedes en su aula, en su escuela? ¿Tienen, chicas? ¿Ninguna? Ay, Dios mío. ¿Están ahí, chicas? O yo quizás estoy hablando y el micro está mal. Miss, yo no escuché bien la pregunta. ¿Tienen en sus aulas niños con necesidades educativas especiales? ¿Alguna experiencia? Miss, yo bueno, ahorita ya no estoy laborando, pero en el aula donde yo estaba trabajando, si tenemos Ya. niños inclusivos, ¿verdad? ¿Ves usted se está preguntando? Sí, exacto. Sí, sí, Miss, en todo, bueno, he estado paseándome por 3 años, 4 años, 5 años, y en los 3 salones, en las 3 aulas, se tienen niños inclusivos. Ujú. Y bueno, la verdad, en ese caso pienso que se debería, bueno, en mi caso, ¿no? Debería conocer más referente a esos temas con los niños para yo poder tratarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, había un niño que era eh, autista, había otro niño que tenía, digamos, la hiperactividad, pero juntamente con eh, otro asunto más, otro tema más, pero ahorita no estoy muy enterada, pero igual me, a mí me interesaba mucho saber sobre esos temas para yo poder, digamos, tratarlo de la mejor manera, ¿no? A los niños. Pero cuando he visto a esos niños, bueno, la profesora ha estado trabajando, trataba de una u otra manera incluirlos, ¿no? No excluir a esos niños, ¿no? Siempre trataba trabajaba con los niños y también me hacía trabajar con él, yo me encargaba del niño, en este caso inclusivo, ¿no? Ujú. Para poder trabajar. Muy bien. ¿Creen ustedes que las escuelas están adecuadas para trabajar con niños inclusivos, con discapacidad física? ¿Qué opinan? No, ¿Están mis, preparadas? No, ¿por qué? no, porque su infraestructura, si hablamos de físico, su infraestructura no está hecha para esos tipos de niños con alguna Ujú. discapacidad física, ¿no? Yo pienso que por ahí empezamos, porque la infraestructura del colegio, ¿no? Normalmente Es, son para niños, bueno, que no tengan ninguna especie digamos, de dificultad. ajá, muy bien. Muy bien, Lucy. Entonces, cuando hablamos que el currículum es inclusivo, no solamente hablamos de niños con necesidades educativas especiales, sino se incluye a todos los niños, ¿no? A todos de la clase A, B o C. Se incluye a todos los niños con sus diferentes costumbres, sus diferentes tradiciones. Se incluye también a los niños ahora venezolanos. O sea, todos están inmersos dentro de la educación peruana, ¿no? No debe haber no se puede limitar porque tú Miss, eres de un lugar, dime. disculpa que le interrumpa a mí, pero justo hablaba en ese tema que usted habla, digamos, de diferentes clases. En el salón de 5 añitos había llegado un niñito de la sierra, Ya, Ayacucho creo era. Y ya. era muy graciosito porque, o sea, su manera de hablar, obviamente igual se le enseñaba que no tenía que, digamos, decir de esa manera, porque nos decía, señorita Miss, señorita, mi amor, le decía, pues obviamente al, pienso que el cambio que había hecho, ¿no? De provincia a la capital, obviamente es otro ambiente, y el niñito era como Jerome, se llama Jerome, y me acuerdo que yo pienso que es un mundo diferente, que lo percibe y no sabe cómo reaccionar, ¿no? No sabe cómo actuar, porque
él dejaba sus cosas por aquí, por allá. El niño nuevo, Miss, el niño nuevo, le decían, pues, ¿no? Y después, poco a poco, ya la Miss, la profesora se ha ido adaptando, se ha ido adaptando a los compañeritos. Y yo pienso que al principio, bueno, también mucho tiene que ver las enseñanzas en provincia con las de acá, ¿no? O sea, es muy diferente. Entonces, se veía que el pequeño tenía muchas dificultades, pero también está como usted dice, que la profesora eh, incluye a ese niño, ¿no? Al niño, en este caso, que venga de provincia, a los demás niños, ¿no? Que no haga la diferencia, que lo una con el grupo. Muy bien, entonces sí es muy bien, Lucy, gracias por tu aporte. Entonces la maestra, el director, el personal auxiliar, el personal administrativo, todos estamos en la capacidad de incluir a los niños. Cuando yo observo esta situación, por ejemplo, de un niño de la región Sierra, está en la escuela por primera vez y hay algunos limitantes y observo que otros niños, a pesar que en inicial no debe haber eso, porque los niños son muy inocentes aún, digamos que le hacen bullying, mira ese niño que es de la sierra, mira, no sabe hablar o no sabe vestirse, ¿qué hace la maestra? Inmediatamente trabaja un proyecto, un tipo de proyecto, por la necesidad misma de incluir a los compañeros. Entonces desarrolla un proyecto no sé, un proyecto de todos somos amigos, o todos somos iguales, o todos con el mismo derecho. La maestra incluye a ese niño, ¿no? Para que pueda trabajar de manera igualitaria con todos. Entonces, nuestro currículum es un currículum inclusivo. Además, otra de las características es que tiene baja densidad, porque reduce consideradamente la cantidad de competencias y capacidades a trabajar en el aula. Antiguamente, hace muchos años, teníamos las rutas de aprendizaje con una cantidad enorme de indicadores. Antes de las rutas de aprendizaje, teníamos un diseño curricular que le decíamos la gordita. Tenía una cantidad de objetivos tremendos y no había cuándo concluir. Entonces, en cambio, en este currículum se han reducido las competencias, se han reducido las capacidades con el fin que la maestra pueda identificar de manera mucho más fácil qué competencias trabajar durante todo el año escolar. ¿Ya? Además contiene un perfil del egreso, como les decían antes, ¿no? El currículum propone una visión común sobre los aprendizajes que deben alcanzar todos los estudiantes, desde el nivel inicial hasta la secundaria. Todos llevan la misma competencia, convive y participa democráticamente, desde inicial hasta secundaria. Claro, que hay desempeños más simples a desempeños más complejos, pero el perfil del egreso responde a que queremos tener un solo perfil al culminar el 5º año de medio de nuestros estudiantes, ¿no? Que sean personas capaces de poderse enfrentar a la sociedad, al mundo laboral. Además, nuestro currículum atiende a las demandas globales, cuenta con las competencias transversales, tiene 2 competencias transversales. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su propio aprendizaje, en concordancia a la necesidad de aprender a aprender, que es urgente en una sociedad que cambia y renueva sus conocimientos, creencias y prácticas rápidamente. Nuestro mundo actual es un mundo ya globalizado, ¿no? Sabemos en minutos lo que está pasando en la China, en la India y en Alemania. ¿Por qué? Porque las TIC, los medios virtuales, los medios tecnológicos, nos ayudan a conocer esas situaciones. Entonces, el Estado o el currículum no puede ser ajeno a esa situación. Por eso es que se trabaja también desde la edad de 5 años en adelante 2 competencias transversales. Una relacionadas a las TIC, y la otra competencia transversal es gestionar su propio aprendizaje, es decir, que desde el niño, desde el nivel inicial de 5 años en adelante, aprende a ser un ser autónomo capaz de aprender por sí mismo, de tener la necesidad de coger un libro, de tener la necesidad de atenderse en su aseo, de tener la necesidad de atenderse en su alimentación. Estas 2 competencias transversales se trabajan desde 5 años en adelante. 3 y 4 años aún no lo trabaja, ¿ya? Pero miren, qué curioso, ¿no? Qué bonito nuestro currículum, todas las características que dice que tiene, pero en realidad hay
escuelas que están acondicionadas con medios tecnológicos en el nivel inicial? ¿Qué creen ustedes, chicas? Yo no he visto, Miss. ¿Mm? Miss, la pregunta, ¿cuál es la pregunta que... ¿Creen ustedes que las escuelas del nivel inicial están acondicionadas con medios tecnológicos para desarrollar la competencia? ¿Se desenvuelven en entornos virtuales? No, Miss. Bueno, yo no he visto. No he visto. Muy bien. Las instituciones educativas del nivel inicial están desprovistas de medios tecnológicos porque no tenemos un aula de innovación como lo tiene primaria y secundaria, ¿no? O como lo tiene secundaria. Además, en el nivel inicial, muchas de las instituciones educativas no tienen internet. Están desprovistas del internet. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esta competencia? Se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC. Bien complejo. Lo único que tienen muchas escuelas es un televisor o una radio, ¿no? Y esos, claro, son medios que nos ayudan a desarrollar algún aprendizaje, pero en realidad no responde a desarrollar actividades en los entornos virtuales, ¿no? Porque estamos desprovistas del Internet. Incluso ese tema para ustedes sería un punto para investigar, ¿no? Los entornos virtuales y el desarrollo de la competencia transversal que se desenvuelva en entornos virtuales generados por las TIC. Además, nuestro currículum busca cambiar la cultura de evaluación. Este currículum ya no es un currículum punitivo, que castiga, que sanciona, sino es un currículum que busca una evaluación desde el enfoque formativo, el cual ya no se califica con una nota final, sino se califica con letras, ¿no? Más que con letras, es una descripción cualitativa del desarrollo y del progreso del estudiante. Antiguamente nosotros con un 20 nos sentíamos en las nubes y con un 0,5 nos sentíamos por los pisos, ¿no? Los maestros no calificaban el proceso, sino calificaban la parte final. Por ejemplo, ustedes daban antes el examen de matemática, desarrollaban bien el problema hasta que fallaron en la respuesta, pero lo hicieron bien todo el proceso. Pero el profesor no calificaba o no consideraba ese proceso. Lo que le interesaba calificar finalmente era el resultado final. Si el resultado final estaba mal, era una X y perdía 5 puntos, ¿no? Y entonces el maestro no calificaba ese proceso, ese esfuerzo del estudiante para desarrollar un problema. A ver, bajamos el audio, por favor. Milagritos. Normal es ese día, ¿no? Apagamos el audio, Milagritos. Muy bien. Entonces, chicas, antes pues la evaluación era punitiva, una evaluación sancionadora, y el que tenía rojos en la libreta era el niño más burro del aula, cuando ahora no es así. Ahora la maestra es una acompañante, una persona que guía al estudiante en todo el proceso de aprendizaje. Entonces, nuestro currículum responde al enfoque formativo. Entonces, esas son las características del currículum nacional. ¿Ya? Seguimos. Ahora, ¿qué es el perfil del egreso de la educación básica? Como les decía, nuestro currículum tiene un perfil. Ese perfil tiene 11 ítems que debe desarrollar la escuela para lograr un buen estudiante al culminar el 5º año de media. Entonces, el perfil de la educación básica es la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr nuestros estudiantes al término de la educación básica regular. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se vincula a los 4 hábitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación, señalados en la Ley General de Educación. Desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo y participación en la sociedad del conocimiento.
A estos 4 ámbitos responde el perfil del egreso de nuestros estudiantes. Todos trabajamos empujando ese cochecito desde el nivel inicial hasta culminar la secundaria. Todos trabajamos con ese fin de que el niño del quinto año el joven del quinto año de media termine con el perfil que la sociedad necesita. Por ejemplo, tú para trabajar en un banco tienes que alcanzar un perfil, ¿no? Conocer al menos algo de estadística, algo de contabilidad, saber redactar un documento. Si no tienes ese perfil, no logras ingresar a ese centro laboral. De la misma manera, nuestros jóvenes de quinto año de media tienen que haber alcanzado un perfil para poderse integrar a la sociedad, poder entrar al campo laboral. ¿Y cuáles son esos 11 perfiles? Ah, aquí está. El primer perfil es que el estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Culmina quinto año de media, esta personita que sale de la escuela no debe tener vergüenza de su cultura. Por el contrario, debe conocer su cultura, debe revalorar y valorar su cultura. Ahora, ¿eso se trabaja en las escuelas chicas? Muy poco, ¿no? Porque el primer número artístico que la maestra hace para el Día de la Madre es reggaetón. Segundo número artístico, el perrito guagua, el perrito no sé qué, o el caballo el caballo, esa música de los chinos, no, de Taiwán, no sé de dónde era, que estaba de moda. O simplemente bailan una salsa. Y el niño no se identifica con su cultura. Llega a la primaria y sigue lo mismo, llega a la secundaria y los niños eligen para representar ante los padres de familia un baile moderno, un reggaetón y otros temas más. Entonces, ¿se ha trabajado la identificación de su cultura desde el nivel inicial? No, muy poco. Llega a quinto año, termina quinto año de media, tiene vergüenza de su país, más bien por el contrario, quiere emigrar de nuestra patria o simplemente se aliena, ¿no? Utiliza un tipo de ropa, un tipo de vocabulario muy ajeno a su cultura. Entonces, ¿cuándo debemos trabajar esto? Desde el nivel inicial. Crear crear una conciencia patriótica, crear una conciencia de amor por sus símbolos patrios, crear amor por la tierra que lo vio nacer, revalorar sus costumbres. ¿Desde cuándo? Desde el nivel inicial. El otro perfil es que el estudiante propicie la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Mire, que el niño, el joven, cuando termine quinto, aprenda a elegir de manera democrática, respete la opinión del otro, no quiera apabullar la voz de su compañero, no quiera exigir lo que él propone sin respetar la opinión de los demás. No, al concluir quinto año de media tiene que demostrar ser una persona democrática, saber elegir en las urnas, saber comprender quién ganó un proceso electoral o quién ganó un proceso directivo en su comunidad. ¿Por qué? Porque yo lo formé desde el nivel inicial. Por eso es que los niños eligen en los nombres de sus proyectos, eligen qué normas de convivencia van a trabajar, eligen en qué sector van a jugar, eligen libremente quién va a ser el amigo que va a llevar la pelota o va a llevar la caja. Entonces, ¿desde cuándo se trabaja? Desde el nivel inicial se trabaja la democracia. Cosa que culmina quinto año de media, esta persona sabe comportarse adecuadamente, respetando los derechos y los deberes de los demás, incluso reconoce cuáles son sus deberes. Interesante, ¿no, chicas? A ver, ¿qué opinan? Solamente Lucy ha participado el día de hoy. ¿Alguna participación? A ver, ¿qué Bueno, opina? sí, Miss, es interesante, ¿no? El cambio que se ha dado en ese aspecto, ¿no? Porque antes no era así, pues, ¿no? El niño no podía, pues, veía al profesor como, eh, como que no podía decir ninguna opinión, ¿no? Pero hoy por hoy tiene ahora mucho la educación se centra en el niño, ¿no? Más que el maestro, o sea, el centro es el niño y tiene la opción de dar su opinión, de ver lo que quiere, ¿no?
Y, Miss, yo tengo bueno, una inquietud, ¿no? En ese aspecto, porque si bien es cierto, en las escuelas del Estado se trabaja de esa manera, pero en los colegios particulares no. ¿En cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo nos demoraremos en que todos se unan y sea una sola educación para todos? Y que no sea diferente. O sea, ¿cuánto tiempo nos tomará para poder llegar a ese punto? Porque si bien es cierto, el Estado, digamos, de una u otra manera, nos da digamos, una línea que seguir, cosa que el particular no, pues, ¿no? Y es como que crea una desigualdad, ¿no? Porque hay niños, las mamás dicen, no, pero es mejor estar en un particular porque mi niño va a aprender, ¿no? Aprende más, ¿no? Y justo, de verdad, en aquí, ahora que estoy aprendiendo, estoy entendiendo, de verdad, porque antes ni siquiera me daba importancia, así le digo de sinceramente, o sea, no entendía, pero hoy por hoy a cualquier persona que me empiece a decir, ay, no, pero el particular, ay, no, pero mi hijita no aprende nada, le digo, sí, sí aprende, sí va a aprender, pero lo que pasa es que de ella su enseñanza es diferente, porque esto lo que va a aprender es para que ella en un futuro, ella pueda defenderse sola, pueda tener sus estrategias, pueda desarrollar, digamos, eso, o sea, eso le explicaba a mi amiga y me quedaba, pues, o sea, me escuchaba, ¿no? Porque su hija tiene 3 años y hay niños, pues, que, por ejemplo, en el salón, en otros particulares ya son más adelantados, pero en lo que son en los estatales, me dicen, no, solamente juegan, pero les digo, es que así aprenden, ¿no? Entonces, a lo que voy, Mises, bueno, yo tengo esa inquietud, siempre se me viene hasta qué punto o cuándo o en qué año nos podremos engranar con la educación particular o sea, y estatal y ser un solo núcleo, ¿no? De la educación así central. Mm, Muy bien tu pregunta, Lucy. Eso también yo me pregunto desde hace 25 años que estoy en el magisterio trabajando. Esa desigualdad, ¿no? El privado se marketea diciendo que enseña a leer y a escribir y que hay exámenes mensuales. Y el estatal se trata de marketear diciendo que se aprende a través del juego. Si nos damos cuenta, el Estado en sí, no deberíamos hablar de este tema, ¿no? El Estado en sí tiene grandes poderes, más allá, ¿no? Grandes poderes que salvaguardan pues ciertos sectores porque es parte de su economía, de parte de sus intereses, ¿no? Entonces, va a ser muy complejo que en algún momento se puedan poner de acuerdo y tengan el mismo ideal de nación. Por eso es que si vemos a China o vemos a Estados Unidos o vemos a Alemania, ellos respetan la normativa que tienen. Nosotras muchas veces nos burlamos de las normativas que nos emana el Ministerio de Educación o nos emana nuestro país, ¿no? Hay, por ejemplo, una normativa que dice no al uso de las bolsas plásticas, ¿no? Porque hay sanciones, hay leyes, pero igual nos seguimos burlando de la ley. Todos exigimos una bolsa plástica y pobre que aquella tienda que no nos dé porque decimos qué tacaña, qué mala, qué bárbaro, que el otro, y todavía nos vamos molestas y enojadas. Pero sabemos que hay una normativa. Sabemos que hay una normativa que dice ya no al uso de los desechables, de estos platos de Tecnopor y todo lo demás. Pero sigue habiendo grandes cantidades de platos de Tecnopor por ahí escondidos que han estado guardados y los seguimos usando. No respetamos la normativa. ¿Eso parte de qué? Parte de la cultura de nosotros mismos, porque así nos hemos formado y va a ser bien complejo que podamos borrar aquello que aprendimos porque ya estamos muy grandes, ya estamos mayores, ya tenemos 20 y tantos años, 30 y tantos años, 50 y tantos años, 60 años. Entonces va a ser bien complejo que puedas cambiar hábitos a estas personas, ¿no? Que sí pueden modificar de alguna manera, pero que se cambien es complejo. ¿A quiénes tenemos nosotros que cambiar? ¿A quiénes tenemos que formar para ese nuevo país que queremos? Para los Los años que niños. tú dices que no, a nuestros niños. Nosotras, las nuevas maestras de inicial, las nuevas generaciones de las maestras de inicial, primaria y secundaria, tienen que creer en lo que hacen, tienen que defender lo que estudian. Si tú estás estudiando y sabes por teoría y sabes además que los niños son
seres dinámicos, seres que juegan, que aprenden del juego, son seres que necesitan movimiento y no te la crees, lo vas a sentar sobre una mesa y tú mismo vas a transgredir aquello que tú sabes. Y peor aún, si el padre te exige que tiene que leer, que cuándo va a aprender, y tú le dices al padre, la señora, sí, no se preocupe al otro mes, sin estar segura de lo que has estudiado, el padre también, pues, le vendes le das una idea inequívoca de nuestro nivel o de cualquier otro nivel, y el padre, pues, te exige, pero tú tienes que estar convencida de lo que haces, ¿no? Si nosotros no trabajamos desde pequeñitos, miren este perfil de la identidad cultural, el perfil de la democracia desde pequeñitos, ¿qué va a ser de nuestro país? Va a seguir siendo lo mismo. Entonces, hay una normativa que dice el Ministerio de Educación, este es el currículum, todos trabajan, todos están incluidos, los ricos, los pobres, los que tienen, los que no tienen, los grandes colegios, los colegios más pequeños, pero lamentablemente bailamos sobre esta normativa. Igualito, los centros particulares hacen su escuelita en una casa pequeñita con 4 o 5 mesitas, todos pegaditos, arrumaditos, con un pequeño espacio en una sala donde solamente corren, dan vuelta como ratoncitos y no hay más, ¿no? Yo pienso que las UGELs, las DRELs no deberían permitir este tipo de escuelas para los niños más pequeños. Quizás en secundaria sí, porque ya pues no son chicos de mucho movimiento, pero en el nivel inicial, pero igualito, pues van por debajo de la mesa, pagamos tanto y sacamos nuestra resolución de apertura. Entonces, hay muchas cosas que tenemos insertados nosotros los habitantes aquí de nuestra patria, tenemos insertados ya en nuestra cultura que va a ser un poco complejo que se pueda borrar, ¿no? Por eso es que peleamos tantos, por eso es que no aceptamos las elecciones, por eso es que aceptamos las elecciones, pero del candidato que yo quiero, del que yo no quiero, no. Entonces no contribuyo a que el candidato que ganó pueda mejorar nuestra patria, ¿no? O simplemente me enojo y no hago nada, porque nunca me enseñaron a vivir en democracia. Entonces nuestro currículum nos dice, mire, desde pequeñitos, por favor, enséñenles a ser democráticos. Además de, el tercer perfil dice, el estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas cotidianas o deportivas. Miren, desde pequeñito, este estudiante que va al inicial hasta la secundaria debe tener una vida con diferentes actividades físicas y deportivas, además debe cuidar su cuerpo, es decir, alimentarse adecuadamente. Pero ¿cuántas instituciones nacionales y privadas tienen su cafetín y tienen su kiosco con comida chatarra? ¿O cuántas maestras del nivel inicial no corrigen esos malos hábitos y permiten que los papás manden el yogur, la empanadita, las galletitas con dulce? O hay una fiestita infantil y las maestras se llenan de todas las golosinas del mundo y les regalan encima tremendos conos con dulces, pudiendo hacer una fiesta infantil con comidas o frutos secos, con mandarinas, con brochetas de sandía, brochetas de tuna, etc., de forma creativa. Entonces enseño al niño de inicial, de primaria y secundaria a alimentarse adecuadamente desde pequeño. Y cuando termine el 5.º año de media, diga, oh no, yo salgo a la calle, terminé el 5.º año de media, no debo consumir comida chatarra. ¿Por qué? Porque así me formé. No debo alimentarme en una carretilla, ¿no? No debo hacer ejercicios, no puedo estar obeso, tengo que mantenerme en forma, porque así me educaron, así me formé desde inicial hasta secundaria. Además, dice que el estudiante aprecia manifestaciones culturales, artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. Miren, qué importante. Dice que nosotros, las maestras, debemos formar a los niños en realizar diferentes tipos de actividades artístico-culturales, de actividades gráfico-plásticas. Pero como en el nivel inicial, equivocadamente pensamos que tienen que leer y escribir, no desarrollan música, no desarrollan el cuento, no desarrollan psicomotricidad, no se desarrolla artes gráficas. Y peor aún, las maestras dicen, no, se va a manchar con témperas, témperas no, crayolas mejor, colores mejor, no, con ese material no.
Entonces no desarrollamos en nuestros niños esa sensibilidad artística. Llegan a la primaria, peor aún, llegan a la secundaria tampoco. Terminan quinto año de media, salen a la sociedad, no aprecian el arte, no aprecian la belleza del arte. Entonces, ¿qué hacen? Manchan las paredes, son personas poco sensibles, no aprecian, por ejemplo, los instrumentos musicales autóctonos de nuestro país, son pocos los estudiantes que tocan quena, zampoña, o bailan, o danzan, ¿no? Entonces, miren, ¿desde qué edad debemos desarrollar estas actividades artístico-culturales? Además, dice que el estudiante se comunique en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés y como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. Miren, lo que dice, que nosotras, las maestras, debemos formar a los niños en su lengua originaria materna y que como segunda lengua sea la lengua castellana, ¿no? La lengua, lo que decimos comúnmente el español, o caso contrario, ¿no? Primero mi lengua española, si vivo en la costa, y mi lengua castellana, y luego el inglés. El inglés debe ser para todos de forma transversal, porque ahí lo dice. Pero se da el inglés en el nivel secundario, sí se da. En primaria, no se da. Tienen que contratar profesores de inglés para que sean como talleres extracurriculares. Dice el documento, pero no se invierte en maestros del idioma inglés en el nivel primario. En inicial es un poco contradictorio. Dicen que es muy bueno que los niños aprendan inglés desde muy pequeñitos para que sean niños, porque tienen mayor plasticidad neuronal y pueden aprender más. Y otros dicen que no, porque ni siquiera saben hablar bien su castellano y menos van a hablar inglés. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen, chicas, respecto al idioma inglés en nuestro nivel inicial? Miss, creo bueno, en esta etapa el inglés es algo básico, digamos, por ejemplo, lo que les enseñan son algo básico. Por ejemplo, los colores, las frutas, eh, animales, pero la diferencia está en que cómo lo enseñas, ¿no? Pienso yo. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene su hijita pequeñita de 3 años, y esa niñita ella te sabe los nombres, pero, o sea, si fuera de una manera, este, uh, memorizada, porque me ha pasado que he escuchado a niños, lo memorizan y lo dicen en orden, ¿no? Y tú le preguntas uno de cualquiera de ellos, ya no te saben responder. Pero en este caso, la pequeñita, tú le preguntas, o sea, en el orden que sea, y ella te responde. Entonces, pienso que ahí es el claro ejemplo de que lo ha aprendido de una manera divertida, más no memorizada, ¿no? Y yo pienso que el idioma, en ese aspecto, en los niños pequeñitos, de inicial, es una enseñanza básica, pues, ¿no? Básica. No, bueno, hay otros colegios que se ha visto que los enseñan como que más complicado, libros, que yo ahí sí yo tengo un poco de, digamos, de no, porque pienso que para ellos no es un libro, pues pienso que es algo, enseñarles algo básico, para que ellos tengan los conocimientos, ¿no? Más no libros de inglés en este Claro, caso. claro, Lucy. Los niños de 3 años, si tienen ustedes por primera vez 25 o 30 niños en un aula de inicial de 3 años, más del 50% de los niños aún no habla claro, ¿no? Ita, aita, ¿no? Y ya llevan Miss, el curso buenas de inglés. noches. Buenas noches. Ujú. Bueno, tiene razón porque en los niños de 3 años la verdad que casi todos no pronuncian bien. Y yo he estado con 3 añitos y la verdad que no aprenden. Con la respuesta se saben los colores, o también, como dicen, lo hablan en el momento que la profesora le dice, pero después se olvidaron, ya. ¿Será porque como todavía no modulan bien, no hablan claro?
o de repente quizás también por la mis que no Que no es llega a ellos, posible. ¿verdad? También puede ser, ¿no? Que no llegue a ellos. Entonces, yo he visto ahora que lo han mandado más complicado. Yo, verdad que digo que es mucho lo han complicado para un niño de 3 añitos, que ellos no lo terminan, no lo hacen. Casi todas las hojas que nosotros hacemos aplicaciones aplicativas, o sea, queremos terminar, no podemos porque no lo terminan. Y le explicamos, Claro. la misma le explica y no lo acaban. Y lo han puesto más complejo ahora, los libros, porque son Ujú. libros que ellos trabajan. Claro, muy bien, María. Entonces, es una apreciación tuya. Imagínese el investigar si desarrollar el idioma inglés en niños de 3 años. ¿Cuáles serían los beneficios? ¿O cuáles serían los no beneficios? ¿Será beneficioso o no? Entonces, podrían también desarrollar una investigación respecto a ese tema. Por ejemplo, un momentito para juntar ahí estoy afuera. Por ejemplo, nuestro currículum nacional no indica que debemos de enseñar el idioma inglés. No está en ninguna de las competencias. Si han observado ustedes el Currículum Nacional de Educación Inicial, no existe la competencia de la segunda lengua como el idioma inglés. Entonces, en el Sí, nivel inicial no es obligatorio el idioma inglés. Miss, ¿Sí, Hilaria? sí, mi cita tiene razón, porque sí, yo también estaba revisando el currículo, no en ningún momento dice pues la segunda lengua para enseñarle, ¿no? No está en las competencias, porque bien es cierto que los niños de 3 añitos, como usted dice, que no pueden hablar las palabras claros, y mucho peor, pues será mil para que hablen en inglés. Bueno, eso es lo que yo he escuchado, pero La- es que los padres no te pueden exigir, pues, ¿no? Que el niño, a veces por desconocimiento en casa le enseñan inglés, de repente le enseñan a leer, imagínate, de 3 añitos, a veces ellos quieren avanzar, yo pienso que por desconocimiento, pues, pero en cambio nosotros que ya estamos, imagínate, aprendiendo esto, que tan bonito es la educación inicial de lo que era más antes a lo de Ujú. ahora, ¿no? Yo tengo una hijita que, que ya tiene 18 años y yo digo, ay, cómo tuviera mi hijita 3 años para enseñarle cómo estoy aprendiendo, tan bonito. Y digo así, ¿no? Y pues el cambio, que ahora el niño es libre para que escoja, para que haga, juega, salta, uy, muchas cosas, porque para que aprenda a leer, para que aprenda a escribir, va a llegar su momento, ¿no? Un momento Claro. adecuado, la edad adecuada para que el niño pueda eh, escribir, leer, todo eso. Muy bien, Eso Hilaria. sería. Sí, sí, mi cita. Muy bien, Gracias. Hilaria. Claro, gracias a ti. Imagínate un niño de la región altoandina, de Puno, Apurímac, Ayacucho. Está hablando en su idioma nativo, el quechua, y le ponen como segundo idioma el inglés. No, bien complejo, ¿no? Muy complejo. Hay que investigar, chicas, hay que leer artículos científicos, cómo se desarrolla el idioma inglés en niños menores de 6 años. Y vamos a poder fundamentar luego nuestras ideas, nuestro pensar frente a esto, frente a los padres de familia. Chicas, pero miren, pero el idioma inglés es importante a partir de la primaria, ya está considerado la secundaria más aún, ¿no? Porque tienen que salir chicos en secundaria ya competitivos, con algún conocimiento de este idioma inglés para poderse insertar en el mercado laboral o seguir sus estudios superiores. Ahora, ¿qué otros perfiles tiene? El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en diálogos como saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. Desde pequeñitos, los niños de nivel inicial hasta la secundaria deben ser niños con curiosidad científica. Debemos motivar la curiosidad científica. Deben ser estudiantes que indaguen su mundo o su contexto cercano o su entorno cercano. ¿Por qué? Porque ello le va a permitir al niño en secundaria, al joven en secundaria, de desarrollar proyectos innovadores para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y si son así formados desde la indagación científica, imagínense cuando terminen quinto año de media. Muchos de ellos van a querer viajar a la NASA, van a querer estudiar
van a querer ser investigadores, van a querer estudiar, no sé, ingeniería alimentaria, eh, y otros temas que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida en nuestro mundo, ¿no? Pero si nosotros le tenemos miedo a la investigación científica desde que son pequeños y no sabemos cómo enseñar, los niños que terminen quinto año de media y de la misma manera no van a querer estudiar estos cursos, no van a querer investigar y se van a dedicar a otras labores. Entonces, nosotros desde muy proyectos de indagación científica. Además, el estudiante debe interpretar la realidad y tomar decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su entorno. Mire, desde pequeños desarrollar conocimientos matemáticos para que mejoren y aporten a su entorno, a su contexto, porque de esa manera van a poder interpretar su realidad y van a poder tomar decisiones. Miren, también está considerado. Tenemos miedo a las matemáticas en secundaria y terminamos la secundaria, tenemos miedo a las matemáticas en la superior, porque no hemos tenido un buen aprestamiento matemático desde el nivel inicial, hemos tenido mucho temor o hemos tenido mala experiencia con las docentes, ¿no? Y estamos preocupados y no, o sea, preocupados y decimos no puedo, no puedo y no puedo matemáticas. Y así concluimos la secundaria. Y cuando le decimos al hijo, ¿qué carrera vas a estudiar? Que no tenga matemáticas, por favor. Cualquier cosa menos que tenga matemáticas, ¿no? Porque no se ha formado desde el nivel inicial estas nociones básicas de manera lúdica. Ahora, el otro es el estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico-social de manera ética y que le permita articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y el ambiental del entorno. Deben ser estudiantes que desarrollen emprendimientos, ¿no? Gestionen nuevos proyectos para emprender. ¿Han visto ustedes en la secundaria que forman grupos los chicos y desarrollan sus pequeños proyectos de la mermelada, de los polos para estampados y luego los presentan en una feria? Entonces, ¿estamos formando ese tipo de jóvenes para el futuro? El estudiante debe aprovechar responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación TIC para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. Mire, desde pequeños, involucrarles al entorno virtual. El estudiante debe desarrollar procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. Un joven que aprenda, que tenga la necesidad de él mismo, que parta de él, que se motive de parte de él mismo a aprender, a recoger un libro, a revisar ese libro, a sacar información de ese libro. Son pocos los jóvenes que tienen ese interés natural por desarrollar de manera espontánea su aprendizaje, ¿no? Ser autodidactas. Entonces también eso se debe desarrollar desde muy pequeños. El estudiante debe comprender y apreciar la dimensión espiritual, religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. Miren, también nos están hablando de la dimensión espiritual. O sea, formar niños hasta jóvenes de quinto año de media con ese espíritu religioso, con esa dimensión espiritual del ser humano, capaz de ayudar, de ser tolerante y empático con su prójimo. Chicas, esos son los 11 perfiles de la educación básica. Estos 11 perfiles se tienen que trabajar desde el nivel inicial. Debemos de reconocer y conocer estos 11 perfiles, porque si no, estamos formando a niños, a jóvenes sin ningún horizonte. Cada nivel forma a su manera a sus jóvenes, y no es así. Entonces, cuando yo hago mi PI grandotote, hago mi PCI, yo tengo que ir también a mi perfil que me indica mi currículum. De ahí debo recoger las ideas principales para yo plasmar en mi documento de gestión cuál es el perfil de mi estudiante, de mi escuela, ¿ya? Entonces, esto es lo que tiene nuestro currículum nacional. Además, nuestro currículum nacional tiene estos conceptos claves, como que ya hemos hablado del perfil del egreso, también tenemos competencias, tenemos capacidades, tenemos estándares de aprendizaje, desempeños. Y todos estos están
ligados a los enfoques transversales. ¿Y qué es esto, Miss? Ustedes lo deben conocer ya. Chicas, yo me imagino que han llevado algún curso relacionado a este tema ya. ¿Ya? Les hago recordar, o estamos haciendo un refrescamemoria, porque ustedes necesitan desarrollar líneas de investigación que respondan a la realidad educativa en la que vivimos. Por ejemplo, nuestro currículum tiene los enfoques transversales. ¿Y qué son? Son valores y actitudes que tenemos que relacionar con otras personas y con nuestro entorno con el fin de generar una sociedad más justa, inclusiva y equitativa para todos. Los enfoques transversales son los valores y actitudes que debemos de formar en nuestros estudiantes, ¿ya? ¿Qué enfoques hay? Hay el enfoque intercultural, que promueve el intercambio de ideas y de experiencias entre las distintas formas de ver el mundo. Hay el enfoque de derechos, que fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes. Asimismo, promueve el diálogo y la participación y la democracia. Hay el enfoque de igualdad de géneros. Hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de trabajar, de estudiar, de aprender. No se puede lastimar a ningún género porque se diga que el sexo femenino es el más débil y por eso los hombres son los que mejores desarrollan la música, el deporte y todo lo demás. No es así. Se debe trabajar este enfoque para que ambos sexos tengan los mismos derechos, los mismos beneficios, ¿ya? Y también tenemos el enfoque ambiental que busca que las personas sean conscientes del cuidado del medio ambiente, que promuevan el desarrollo de estilos de vida saludable y sostenible. También tenemos el enfoque de la orientación al bien común, que busca ¿qué? Que busca que nosotros, que los estudiantes estén formados en valores y reconozcan que todo lo que hay aquí en la naturaleza, que todo lo que nos rodea, nos pertenece a todos, es un bien común de todos. Cuando están en la escuela, que reconozcan que el aula es un espacio común a todos y que todos tienen por el mismo hecho de cuidarlo, que la institución educativa donde están es un bien común de todos, que no se puede manchar los baños, no se puede manchar las paredes, no se puede tirar la basura en los pisos, porque ese espacio es de todos. El enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, ¿no? Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual. Sin erradicar la exclusión, la discriminación y desigualdad de oportunidades. Hay que erradicar ese tema, ¿no? No, yo no recibo a este niño autista porque yo no estoy preparada y no puedo. Pero hay miles de estrategias. De verdad que las maestras no estamos preparadas para atender a un niño autista. En el caso de mi escuela tengo un niño autista. Ya tiene 5 años, pero se le ha invitado a la mamá o al papá para que acompañe a su niño en esa hora o 2 horas que nos pueda acompañar para que también de esa manera nos puedan ayudar. Porque es bien complejo trabajar con 25 niños más un niño autista, es muy complejo para la docente, pero el niño tiene derecho. El hecho que me fastidie, que yo no conozca, que me moleste el ruido que hace, no significa que lo tenga que excluir, porque está penado y sancionado. El padre puede denunciar y ya fuimos. Entonces tenemos que atender a todos los niños sin distinción. El enfoque de la búsqueda de la excelencia que incentiva a que los estudiantes den lo mejor de sí para alcanzar sus metas y contribuir en su comunidad. Es decirle a ese joven, a ese niño, que tú eres capaz de lograr tus sueños, que tú eres capaz de hacer esa tarea, que tú eres capaz de limpiar tu aula, que tú eres capaz de ser el mejor cantante del aula. Entonces, esos valores y actitudes se busca en los niños y jóvenes de nuestro país. Los enfoques ambientales son transversales en todo el sistema educativo, no solamente en inicial, sino en los 3 niveles. Y los enfoques transversales están también dentro de nuestra programación, porque se trabajan desde que empieza la clase hasta que termina la clase. Miss, el enfoque ambiental, por ejemplo, ¿lo voy a trabajar en un día específico? No, porque siempre estás hablando. Empiezas la mañana y le dices, chicos, ¿cómo debe estar nuestro salón? Limpio. ¿Por qué? Porque todos compartimos el espacio. Muy bien, llegó la hora del recreo, chicos.
Es momento de lavarnos y los papeles, ¿a dónde? Al tacho de basura. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener un aula limpia, Miss. ¿Y cómo debe estar la lonchera? Debe ser nutritiva. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra salud. Mire, en todo momento estoy desarrollando el enfoque ambiental. ¿Lo he programado? No. Yo lo sé, como maestra conozco los enfoques, entonces lo voy trabajando día a día, día a día, el enfoque que yo programe para un proyecto, para una unidad de aprendizaje. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien, chicas? Ay, Sí, Miss, 7:41 ya. sí, ¿Sí? Miss, Muy bien, sí. Hilaria, muy bien. Entonces, también nuestro currículum tiene la competencia. ¿Y qué es una competencia? Es un conjunto de capacidades a fin de que se logre un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Por ejemplo, se me presenta en la escuela un problema entre padres de familia. Se han dado duros, se han gritado. ¿Y qué tiene que ser la maestra? La maestra tiene que ser una profesora competente. Tiene que utilizar todas sus capacidades, todas sus habilidades. ¿Para qué? Para tratar de solucionar el problema que se le ha presentado con los padres de familia. Entonces, esas capacidades de qué capacidades? La capacidad de escucha, porque tiene que saber escuchar al papá, la capacidad de poder hablar, de poder decir con palabras tranquilas, con palabras concertadoras, cómo pueden solucionar el problema. Tiene que tener la capacidad de ser empática, de ponerse en el lugar de los papás para resolver este problema. Tiene que tener un sentido ético, es decir, no me voy a parcializar con este papá porque me trae todos los útiles, a él sí lo quiero mucho, pero este que no trae nada, a este no lo quiero. No. Entonces tiene que ser una persona justa, una persona ética. Entonces de eso se trata, de ser competente. Todos, todos, todos tenemos que ser competentes en lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se desarrollan las competencias? Es una construcción constante y consciente. O sea, no voy a ser competente de hoy para mañana. La competencia se desarrolla de forma progresiva durante todo un año, durante toda la educación básica regular. Por eso se trabaja competencias desde inicial, primaria y secundaria. Logra terminar el 5.º año de media o decimos, ese estudiante es competente. ¿Ya? Entonces no se desarrolla la competencia en un día, en una sesión de aprendizaje, no, sino tiene un periodo largo. ¿Qué significa ser competente? Oh, Dios mío. Ser competente supone comprender la situación que debe afrontar y evaluar las posibilidades que tiene para resolverlo. Miren qué bonita que es la competencia. Estamos desarrollando competencias, ustedes que trabajan ahora como docentes algunas, ¿cómo están desarrollando las competencias? Tenemos que reflexionar. Entonces yo también puedo elaborar un proyecto de investigación o una investigación que responda al enfoque por competencias para desarrollar habilidades blandas, por ejemplo, habilidades sociales. ¿Ya? Entonces, también nuestro currículum nacional tiene las capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Son los recursos que yo tengo. ¿Para qué? Para actuar de manera competente. Si yo no he desarrollado capacidades, ¿cómo voy a pretender ser competente? Si yo veo una pelea y en vez de utilizar mis capacidades para solucionar ese problema, me enfrento y digo, oye, ¿qué tienes? Tú te peleaste, yo también. No soy competente. Lo que estoy haciendo es acrecentar el fuego de la pelea, ¿no? Entonces yo, para ser competente, ¿qué? Tengo que utilizar todas mis capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Son mis conocimientos, mis habilidades y mis actitudes. ¿Ya? ¿Y qué son los conocimientos? Es todo aquello que yo conozco, que yo leí, que yo sé por teoría, por conceptos, por procedimientos, yo sé cómo es. Por ejemplo, yo quiero ser competente con mis estudiantes, una maestra que hace jugar a sus niños, que escucha a sus niños, que tira la pelota, es una maestra competente porque trabaja con ellos, ¿no? Y se desenvuelve con ellos en sus juegos. Pero no solamente basta que juegue, que sea lúdica, sino que tiene que conocer la teoría del juego. Tiene que conocer qué autores hablan sobre la teoría del juego. ¿Ya? Esos son los conocimientos. Entonces, los conocimientos los tenemos que tener sí o sí.
¿Y qué son las habilidades? Hacen referencia a nuestro talento, ¿no? A lo que nosotros sabemos hacer. Estos pueden ser sociales, cognitivas y motoras. La habilidad de cocinar, la habilidad de manejar bicicleta, la habilidad de coser, la habilidad de correr, de caminar, la habilidad de bailar. Son mis habilidades. ¿Y qué son las aptitudes? Son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación, ¿no? Yo tengo una actitud positiva frente a algo que está hecho de buena manera. Tengo una actitud negativa frente a la irresponsabilidad, al robo, al maltrato. Son mis actitudes, son mis valores que yo tengo dentro de mi persona. Entonces, una persona para ser competente, miren lo que tiene que ser. Tiene que tener actitudes, tiene que tener valores, tiene que conocer y tiene que tener habilidades. Qué bonito. Ahora nosotros reflexionemos. ¿Somos competentes? ¿Tenemos conocimientos? ¿Tenemos actitudes? ¿Tenemos habilidades? ¿Cómo lo estoy desarrollando? ¿Qué les parece, chicas, hasta ahí? Muy bonito, Miss, muy hermoso tu clase, Miss. Mira, que me quedó bien sorprendido y muy atenta. Muy Muy bien, bonito, Miss. muy bien, Hilaria. Entonces, queridas estudiantes, desarrollemos competencias en nuestros niños. Quizás trabajamos como auxiliares de educación y están viendo que hay cosas que no están yendo bien en el aula, pero ustedes tienen la oportunidad de salir a Pero esté bien. Mami, tu hijo está que moleste, le voy a pegar.